Bueno, vamos a recapitular un poco lo que vimos la semana anterior y sobre todo vamos a establecer un par de líneas de trabajo de aquí en adelante. La parte de Angular aquí ya estamos terminando, entonces el día de hoy voy a empezar con la parte de comunicaciones, cómo realizar comunicaciones simples con Angular y algunos detalles que ya vieron en su práctica, van a entender ahora muchos porqués, y cómo realizar comunicación a través de recursos, que básicamente es para ahorrarnos mucho trabajo que de otra forma es bien tedioso de hacer utilizando un provider HTTP normal. Entonces, en el commit que nosotros estuvimos trabajando la sesión anterior, ustedes tenían el formulario más o menos como lo que yo tengo acá. Entonces, solo comprobación rápida. ¿Por qué es que validation funciona? ¿O por qué es que los campos me están apareciendo en rojo? Ok, porque probablemente no tienen información. Vamos hacia el IDE. Por los estados. A ver, acá tengo el código fuente. Por ejemplo, ID de usuario. ¿Quién es el que activa la validación? Digamos, aquí lo que yo tengo es un maquetado simple, donde tengo un div que contiene un label y que contiene un input dentro de otro div. Este div es básicamente solo para que se vea bonito, porque lo estoy limitando a 4 columnas. El tema acá es que es un input tal y como hemos venido maquetando todos los controles. Pero ¿quién o cuál de estos tags es el que activa la validación? Ok, tenemos un candidato. Primero, en G-Class. Required sería el segundo candidato. ¿Alguna otra idea? El for. En realidad es una combinación de todos. Entonces, recapitulando, required es un tag de HTML5. Como vieron en los commits anteriores, cuando ustedes colocan required, sin necesidad de que usen Angular, una validación, lo que sea que ustedes necesiten, el campo ya va a estar siendo validado. Pero para utilizar facilidades de Angular, una cosa que es obligatoria es que el componente tenga modelo. Si no tiene modelo, la validación no va a funcionar bien y no se va a ver reflejado en el CSS que estamos cambiando a partir del ngClass. En ngClass lo único que estoy haciendo es activar la clase hasError cuando el estado del componente, específicamente el nombre, está en un estado inválido. Por ejemplo, quiten el modelo, quiten el tag de ngModel y recarguen el formulario. Vean qué sucede. Ok, el commit de trabajo en este momento es 8C7EDB4. Entonces voy a quitar ngModel. Entonces vean qué pasó cuando quité el ngModel. Ok, ¿qué pueden concluir de quitar ngModel? ¿Cuál fue la consecuencia en nuestro código? De acuerdo a lo que hemos venido discutiendo.
Regresemos al código. Lo único que hice fue quité este. Entonces, en general, cuando ustedes colocan un ngModel, lo que están haciendo es activar una directiva para que Angular manipule el contenido y por tanto los estados del control. Entonces, si recuerdan de los slides previos, los controles pueden tener varios estados. De hecho, los voy a cargar de una vez para que no tengan dos. Estos estados de acá. Entonces, para que estos estados sean válidos, primero que todo, su control tiene que tener un modelo. En el momento que ustedes quitan el modelo, todos los estados que discutimos en la sesión anterior dejan de existir, porque ya no es un control manipulado por Angular. Pero eso no quiere decir que el maquetado vaya a cambiar o se vayan a desactivar las validaciones. Cuando yo quité la validación, sucede que ya no se pone en rojo, porque ya no existe el estado, por tanto el ngIf ya no funciona y ya no resalta que existe un error. Pero el campo sigue siendo validado, solo que ya no es validado por Angular, ahora es validado por HTML5. Por ejemplo, si yo intento hacer un submit del formulario, el mensaje que se activa acá es un mensaje del navegador. Y si lo prueban en Chrome, se van a dar cuenta que este mensaje es diferente. Cada navegador tiene la libertad de maquetar su propio mensaje de error. Por eso es que Angular ofrece un mecanismo estándar para que, no importando en cuál navegador ustedes utilicen la validación, una vez lo hacen a través de Angular, siempre van a utilizar el mismo display y este control se deshabilita. Ok, ¿dudas con este? Ok, ahora bien, aquí tengo una validación especial. Un comentario. Vamos a analizar el código. Que tengo acá. ¿Dónde creen que esté la validación? Tengo un text area que tiene un formulario, el class ya está sobre body. ¿Qué ven de extraño en relación a los otros campos? En el campo que estoy resaltando acá, que es el text area. Digamos, corresponde al contenido. Por defecto el campo es válido hasta que ingresan texto. Y hay una lógica de validación que en algún momento se vuelve válido. Es una lógica bien particular, que no es ni required ni que haya sido manipulado, simplemente es un campo que probablemente utilizaría una expresión regular o un proceso que ustedes utilicen. Entonces, analicen el maquetado y quién creen que activa esta validación. El ngModel es un requisito para activar el proceso de validación. Ahora bien, ¿cómo sé qué validación es la que está siendo aplicada? El dummy control probablemente sea el que esté validando. Entonces, cuando ustedes necesiten hacer sus propias validaciones con propias reglas del ministerio, probablemente vayan a tener que implementar sus propias directivas. El camino más corto sería que dentro del controlador coloquen un método y que ese método valide. El problema es que van a tener que estar copiando y pegando código de validación cada vez que se topen con la misma validación. Entonces es mejor que generen su propia directiva que les permita validar dependiendo ciertas reglas. Entonces dentro del código ubiquen dónde está el dummy control. Ya les indiqué que es una directiva, entonces traten de ver dónde está. Vamos a ver cuál está. Vamos a probar.
Pool sí, porque tienen más commits. Solo déjenme ver. Ok. Creo que sí me había confundido de commits. Entonces, donde ya se puede ver ese cambio es en este commit BD2 B241. Ok, van a notar que en esta versión del código todavía tengo los tags de la sesión anterior, donde tengo cada uno de los estados del control. Commit. La vista es diagonal post. Ajá. Ok, entonces, una vez que encuentren la implementación de Dummy Control, ahorita la voy a ver en NetBeans, generalmente cuando necesiten hacer una validación, necesitan hacer una directiva, pero es una directiva especial que debe de cumplir con cierta estructura. Entonces, primero que nada, recuerden que por definición las validaciones no deberían alterar los modelos, al igual que no lo alteraron los filtros. Lo que deben de alterar en cualquiera de los casos es el estado del campo para indicar que hay algo que es válido o es inválido. Acá tengo el código o parte del código de la directiva y pregunta para ustedes, ¿para qué sirve link? ¿Recuerdan qué era lo que colocábamos en link? Exacto, generalmente en link está una función para editar el DOM o una función que queremos que se dispare al momento que se utilice la directiva. Cuando van a... ¡Cuidado! Entonces, cuando queremos realizar una función de validación, generalmente también se utiliza link porque es la única chance que tenemos en la directiva de implementar una lógica por nosotros mismos. Y recuerden que dentro de la directiva podemos recibir el scope, pero también podemos recibir el elemento, el controlador que está siendo utilizado y sus atributos. Entonces nuestra validación puede trabajar tanto sobre la información, sobre los atributos del control o sobre el elemento que es el que estoy utilizando. Entonces vean lo siguiente, mi función, la que se va a disparar con link, es una función que se llama myValidation. ¿Para qué me sirve myValidation? Recibe como parámetro un value y dentro de la función podría tener cualquier conjunto de reglas que ustedes decidan que están bien o que están mal. ¿Qué es lo que estoy evaluando aquí? Imaginen que value es el modelo que está siendo modificado por el control. ¿Qué es lo que estoy evaluando? Exacto, lo que estoy evaluando es que dentro de la cadena tiene que existir una i. Si existe, lo considero como válido, y si no existe, lo considero como inválido. Es una validación relativamente simple. Solo evalúo si un carácter está dentro de la cadena.
¿Qué cosas podrían evaluar? Por ejemplo, no que exista E, sino que exista MP cuando estén generando códigos, que se ajuste a una expresión regular, que se ajuste a una serie de reglas, que cumpla con un identificador. Los usos ustedes se los van a dar. Lo importante es que una vez yo tengo el código, nunca cambié el valor. Lo que alteré fue la bandera que me decía si el campo era válido o no. Entonces, así como tengo set validity, tengo set invalidity, set untouched, set touch, set pristine, tengo un set para todas las banderas que corresponden a los estados. Aquí la única que estoy utilizando es la más simple. ¿Es válido o no es válido? De hecho, esa es la que van a utilizar en la mayoría de veces. Entonces, una vez establecí la bandera, en ningún momento toqué el valor, porque mi idea no es alterar el valor, es indicarle al usuario si está bien o está mal. No debería mutar. Y una vez está listo mi validación, configuro los parsers del control para que tenga una validación adicional. Entonces podrían tener 2, 3, 4, 5, n validaciones que ustedes quieran dentro de una función link. Entonces, como bien mencionaba Jason, dentro del link yo manipulé el DOM. ¿Cómo lo manipulé? A través de agregarle un nuevo parser, y los parsers me sirven para definir si el campo es válido o no. En este momento yo le agregué un único parser. Posteriormente, ese parser va a funcionar cada vez que se termine el ciclo de validación en los componentes de Angular. Entonces, ¿qué quiero que hagan en este momento? Una vez que ubiquen dummy control, agreguen un segundo parser que valide la cadena MP. Solo validen que contenga MP en mayúsculas y háganlo como un parser adicional. En la misma directiva, exacto. Entonces les voy a dar un par de minutitos para que lo hagan y luego vemos ya la solución. Pero este es el commit. Ajá. Ah, No. ¿sí? Y entonces, ¿dónde estoy? Es acá. Clases sintaxis. Ajá. Y aquí clases esquema. ¿Y tenés ahí el IDE? ¿O desde dónde lo estás viendo? Desde acá. Ah, ok, tu navegador es este. Aquí están los comandos. Aquí dale posts. Con ese al final. Ajá. Es que era por la forma que carga.
Sí, siempre. Ajá, siempre lleva el mismo orden. O sea, de hecho, los nombres les pueden poner lo que ustedes quieran. Puedes irte desde 1 hasta 4. O sea, si querés, puedes inyectar solo el scope. No. Entonces, la modificación que quiero que hagan va más o menos así. El tema es que la mía no va a funcionar y quiero que ustedes, como programadores, entiendan por qué no funciona. Yo lo que estoy haciendo es que tengo un parser y posteriormente tengo otro parser. Inyecté los dos parsers y de hecho se ejecutan los dos parsers sobre mi control, pero por alguna razón esa lógica no funciona. Más o menos va por ahí. O sea, ¿ya lo implementaste? ¿Ya te diste cuenta que este no funciona? Ok. Por eso probá. Por eso, que no tengo a mí. Yo sí lo puse diferente a... ¿Ah? O sea, sí valida, pero este código que está acá, por ejemplo, yo tengo aquí, el campo está inválido. Si coloco la E, está inválido. Si coloco MP, ya es válido. Si coloco MP, también va a ser válido, a pesar de que están los dos parsers. ¿Cómo sé que los dos parsers se están ejecutando? Porque aquí me están imprimiendo las dos validaciones. Entonces, hay una razón por la cual no funcionan los dos a la vez. Entonces, quiero que implementen una donde sí funcionen los dos a la vez. Ahí quédate. MP. Entonces, ¿qué fue lo que alteraste? Es esto. Que la validación sea diferente. Porque si es la misma, con que uno de los dos esté válido. Y en el otro, digamos, más. Usted tiene igual. ¿Sí? Eso es más interesante. Sí, sí funciona. Entonces sí va a funcionar. Sí, sí funciona, pero es que tiene algo diferente. De acción está bueno, pero el que está en pantalla está diferente. Está diferente, sí tiene algo diferente. Pero ¿cómo tiene que estar E y MP? No solo E, solo MP. Tienen que estar los dos. El problema es que como está implementado ahorita funciona con que solo coloque MP. Ajá, diagonal posts. Ahí te doy. Paso. No funciona. Ok, mostrame. Solo que hacerlo con dos partes. Ah, o sea, tiene que ser. Ajá, Tiene que estar los dos. ahí tendrían que haber estado los dos para que fuera válido.
con MP. No importando el orden. Es que, digamos, lo que está pasando acá es que yo tengo dos validaciones, por lo tanto mi campo debería cumplir con ambos criterios, que contenga la E y que contenga MP. Con la implementación actual funciona con que contenga solo MP y funciona con que tenga MPE. No está validando correctamente. Y hay motivo en el código. No, aquí tengo los dos push, de hecho. Ah, sí. No, para repetir la pregunta. No, cada uno tiene que tener su push. Entonces aquí hay un detalle que está haciendo que la validación no funcione y que una validación sobrescriba a la otra. Entonces necesito que analicen el código y encuentren este detalle. Que no encuentre que no refaccione. ¿Es la misma validación? ¿En qué sentido? O sea, yo podría poner todo en una y que empezar a combinar banderas, pero el tema es que van a tener validaciones complejas que a veces tienen que validar con otras. Pero vamos a ver. Ajá. Una pregunta, si yo eso ya lo puedo combinar con el NGMessage, si yo le inyecto ahí que ese campo esté válido. Sí, el NGMessages trabaja sobre cualquier framework que trabaje con las banderas de estado, funciona. Una pregunta, si uno no le pone por el otro lado, yo quería que por ejemplo que como estaba usando el show, había duplicidad del mismo name. Funciona sin un name, porque sin un scope ya no funciona. Sin modelo. Sin name tampoco. Sin name tampoco. No. Le agregan elementos name, pero es... Le ponen name así. Ajá. Porque en realidad para que la aplicación funcione, los selectores trabajan sobre el name del campo. Entonces sin name ni modelo no puedes. Yo lo que hice fue pegar la nombre del componente, digamos, que el nombre del componente diga validez y que por el número no. Ajá. Sí, porque digamos, yo lo hice dentro de una directiva porque necesito manipular el DOM, porque son cosas que interactúan con la interfaz gráfica. Entonces lo hice dentro de un link. Pero la manipulación que yo hice fue que agregué uno más al provider de parse. Por eso fue que hice un push. Y esa pregunta, esa función set que está hacia control, lo pudiera tener directamente en el controlador. Sí podrías alterarlo, pero sería medio raro, la verdad. Sí, va. Pero esa es una función del controlador. Ajá, entonces ahí tenés que jugar con los scopes y ya se te complica más. Ajá. Ok, ya lo encontró Jason, Kenny, Ana, Marco, Andrea, Carlos. Ok, para minutitos más. Sí, ya funcionaba. Igual que Kenny, No, por el nombre de la validación. No, en el momento que se termina el ciclo de Angular, porque el ciclo de Angular se dispara cada vez que vos haces un evento. Entonces cuando se dispara el evento, Angular programa watches sobre cada uno de los componentes que decís que son manipulados por Angular. Aparte, ahorita vamos a ver cómo colocar watches manuales, que en realidad mucha gente no los usa para lo que son,
pero luego de que se ejecuta completo el ciclo digest, se hace un broadcast a los apply. Entonces todo es este ciclo. Inicia un evento, el evento dispara el ciclo de Angular, va verificando todos los watches, incluso los watches que vos generes. Por último, termina el ciclo de digest y cuando ya terminó, se ejecuta un apply. No, pero mira, por lo menos solo MP. Con Sí, porque si lo haces fuera de Angular, tendrías que hacer el apply por vos mismo. Entonces aquí sería, Ok, aquí sería entonces revisemos la estructura y el porqué de las cosas. Así les voy a decir por qué no funciona. Ok, de nuevo lo que nosotros hicimos es una directiva porque necesitamos manipular el DOM. ¿Por qué el DOM? Porque estamos trabajando sobre el componente y necesitamos una validación visual. Entonces, una vez que hago mi directiva, para manipular el DOM utilizo una función link en el componente. Y posteriormente dentro del link puedo hacer todas las validaciones que a mí se me den la gana, todas las manipulaciones. Si se dieron cuenta, ya reemplazamos HTML, agregamos efectos. En este momento es algo bien puntual, agregar una validación. ¿Qué forma tiene esta validación? Las validaciones son funciones que reciben un valor. En este caso yo programé dos validaciones que reciben un valor y retornan un valor. ¿Pueden manipular el valor? Sí pueden hacerlo, pero no deberían, porque ahí van a empezar a crear colisiones con el modelo. Úsenlo, léanlo, pero no lo toquen, no es el objetivo del validador. Posteriormente, yo valido que contenga el carácter E y en el segundo validador valido que contenga los caracteres MP. Son dos validaciones diferentes. Y dependiendo si lo contiene o no lo contiene, yo establezco la bandera de validez en el control. Ahora bien, ¿por qué no funciona? Cuando establezco la bandera de validez, yo tengo que identificar de forma única mi validación. Y en este momento no están identificadas de forma única. Por copiar y pegar el código, usé el mismo identificador en las dos validaciones. Entonces las estoy sobreescribiendo. Por eso es que solo la de MP funciona al final de cuentas. ¿Qué deberían de hacer? Cada vez que agreguen una nueva validación, utilicen un identificador diferente. Entonces ya no sería char E, sino que sería char MP. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Que pueden colocar tantos validadores como ustedes necesiten y no sobrescriben y no colisionan uno con el otro. Entonces, ambos van a ser verificados dentro de mi página. Si tengo un tercer validador, igual lo va a verificar un cuarto, un quinto y un sexto. Pueden hacer las validaciones tan complicadas como ustedes requieran. Una vez hacen esta modificación, vamos a recargar. Si contiene E, está malo. Si contiene MP, ahora sí está malo. ¿Por qué? Porque pasa una validación, pero no pasó a la siguiente. Por lo tanto, para que la cadena sea completa, debe de cumplir con todos los criterios establecidos dentro de mi directiva. Entonces, una directiva para muchas validaciones dentro de los parsers del componente. Ok, ¿alguna vez han tenido necesidad de hacer sus propias validaciones? En tu caso, no sé si ya te ha tocado. La muy específicas todavía no, pero sí las básicas, mínimo, máximo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Cuando ustedes van separando el código utilizándose el principio de separation of concerns, hacen que las directivas se preocupen por lo que tienen que preocuparse, que es la presentación. Hacen que las validaciones sean declarativas, o sea, no están programando en el HTML y en ningún momento modifiqué el controlador. El controlador sigue estando limpio, entonces es más fácil de leer el código, porque ya no se están peleando con validaciones, envíos de comunicación, recepciones, todo ya está donde debería estar. Entonces, estas son de las cosas por las cuales Angular se hizo bien popular. Si se dieron cuenta cuando empezamos en JavaScript, confundirse en JavaScript es bien fácil, o sea, ustedes pueden poner código donde se les dé la gana. Una vez conocen todos los componentes de Angular, ya tienen las facilidades para ir separando las cosas. Entonces,
Validaciones, así es como funcionan. De nuevo hago hincapié, estas validaciones funcionan solo en frontend. Hay formas de saltárselas y deberían de ser solo un complemento a lo que el backend también debería de validar. Backends no validados generalmente son vulnerables. ¿Dudas con esto? ¿Les pareció interesante? A mí particularmente me gusta mucho validar así porque mi código queda más limpio. Bueno, continuamos. Ok, entonces un par de discusiones respecto al ya un poco más en bajo nivel de cómo es que funciona todo esto. ¿Alguien me podría explicar cómo funciona el loop de actualización de Angular? Ya lo vimos un par de veces. Ahora te miro con ganas de explicar. Según lo que hablábamos ahorita con usted, me decía que cuando uno le indica a un elemento que Angular lo va a manejar, ¿entiendes? Se instala un evento y Angular se encarga de hacer un ciclo para todos los, ¿entiende? Todos los watches o todos los eventos que están ahí en cola, por así decirlo. Y cuando termina, o sea, ahí pasa trayéndose IVAs, validaciones, lo que sea. Así más o menos que funciona. Entonces termina de leer eso y cuando se vuelve a disparar otra cosa, se vuelve a encontrar otro sitio. Exacto. A nivel gráfico sería más o menos así. De nuevo, cualquier cosa que ustedes hagan en el navegador va a provocar un evento. Mueven el mouse, hacen clic, ingresan un texto, hacen scroll, cualquier cosa provoca un evento. De hecho, la cola de eventos del browser, cuando ustedes lo analizan, puede tener cientos y hasta miles de entradas. Cuando eso sucede, Angular ejecuta un ciclo que se conoce como el ciclo digest. Entonces, cuando tienen controles en Angular y ustedes empiezan a agregarles directivas como ngModel, required, ngIf, ngShow, cualquier directiva, para cada uno de estos componentes se va a generar un watch específicamente sobre el modelo. Entonces, este watch es un evento especial que generalmente sirve para actualizar el modelo dependiendo del valor que ingresen, o al revés, para actualizar la vista dependiendo del valor que tenga el modelo. Entonces, un ciclo de digest en una página en Angular significa que Angular dispara a través de un evento que se provocó y va a ir a revisar cada uno de los watches que puedan tener estos campos. Por último, cuando el ciclo termina, se ejecuta un procedimiento especial que se llama apply. Entonces, si quieren saber que un ciclo de Angular ya terminó, pueden colocar un método apply. La mayoría de componentes y frameworks de Angular que conllevan comunicación lo hacen por ustedes. ¿Qué pasa si usan un framework de terceros? Lo hacen con jQuery, lo hacen con Ajax puro. No tienen apply, se quedó fuera de este ciclo y por lo tanto nunca se actualizó la información. Entonces, cuando necesiten hacer algo muy avanzado, muy probablemente alguien les diga: coloca un apply sobre tu ciclo digest. Sepan qué es lo que significa. Un recorrido, cuando finaliza se dispara apply y se ejecutan todos los watches. Entonces, vamos a ver en este momento cómo crear sus propios watch para que se inserten dentro del ciclo de manipulación de Angular. Entonces necesito que reinicien el repositorio y avancen un commit. Y el commit en este momento es el 5F0A5B9.
5A, 5F, 0A, 5B9. Ok, entonces necesito que abran el controlador de posts. Ok. Una vez estén en ese commit, se van a dar cuenta que mi controlador, que en este caso es Post Controller, tiene una sintaxis especial. ¿Cómo era que se llamaba esta sintaxis? Ok, si se dan cuenta, no estoy usando scope. Ajá, estoy usando this, pero este tiene un nombre y tienen que saber el nombre al momento que busquen la documentación. El nombre se llama, es una sintaxis controller as. Cuando ustedes lo maquetan, si abren el detail HTML, ya no declaran únicamente el controlador, sino declaran un alias. ¿Por qué usar uno u otro? Depende mucho de su estilo de programación. A la gente que trabaja en Java generalmente le gusta más esta sintaxis, porque están acostumbrados a utilizar mucho this, mucho pensar que están dentro de un objeto, y la sintaxis más parecida con programación orientada a objetos sería controller as. ¿Cuáles son los cambios que deben de realizar? Al momento que inyectan el controlador en el HTML, le asignan un alias y cada vez que lo utilicen van a depender de ese alias. Entonces los ngClick ya no van a apuntar a un método, sino van a apuntar, por ejemplo el OK, a un método dentro del alias. Entonces ya se parece más a una programación orientada a objetos. Ya dicen, bueno, ya sé en dónde estoy yendo a buscar este método. Ahora bien, ¿cómo los declaran? Yo, por ejemplo, suelo utilizar lo siguiente. Podrían utilizar this de un solo, pero a mí me gusta utilizar una variable de representación. Me parece más limpio, pero es cuestión de gustos. Entonces yo lo que hago es que hago que mi variable represente a la instancia del controlador, y entonces ya no tengo que estar poniendo scope tal cosa, scope tal cosa, scope tal cosa, sino que de una vez agrego la funcionalidad al controlador. Aquí, por ejemplo, digo que mi controlador PC va a tener la función save, digo que mi controlador PC va a tener cancel, y digo que mi controlador PC tiene un objeto post y una propiedad time. Entonces todo lo asigné al controlador representado por this, que es equivalente. Entonces esa es otra forma de programar los controladores en Angular. Y lo que les voy a mostrar en este momento son los watches, y es uno de los motivos por los cuales a la gente no le gusta tanto utilizar esta sintaxis. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de discutir, los watches son funciones que Angular crea sobre sus componentes y se ejecutan cada vez que se produce un ciclo de actualización, y se ejecutan sobre los modelos. Si en algún momento ustedes tienen necesidad de ver y evaluar si algún modelo cambió, pueden crear su propio watch. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es que estoy creando un watch sobre un campo de mi objeto post. ¿Por qué utilizo el PC? Por la sintaxis que estoy utilizando. Si no estuviera utilizando esta sintaxis, sino la tradicional con scope, son más simples de declarar. Basta con que solo coloquen el nombre de la propiedad y el objeto que tiene esta propiedad. Entonces pueden colocar el watch a nivel de una propiedad, a nivel de un objeto completo. Yo les recomiendo que si lo van a necesitar, lo coloquen por propiedades, porque los watch son costosos. Entonces, mientras más watch tengan ustedes en su aplicación, más lenta se va a volver. Entonces, ese es un riesgo que mucha gente corre con Angular, y cuando tienen sitios muy grandes que tienen muchos watch, dicen el framework no sirve.
En realidad el framework sí sirve, solo que a veces uno tiene que tener consideraciones de performance. Entonces, ¿cuál es el campo que estoy validando aquí? Title. Tengo un watch sobre title. ¿Y qué hace el watch? Entonces, una vez colocan sobre quién va a estar el watch, tienen que colocar una reacción. La reacción generalmente les dice cuál era el valor antes de la interacción y cuál es el nuevo valor después de la interacción. Entonces, si mi título originalmente era A y luego ingreso B, el valor viejo va a ser A y el nuevo valor va a ser A y B. Lo que yo estoy haciendo en este momento es que imprimo el valor viejo y el valor nuevo. ¿En dónde lo voy a poder ver? En la consola. Entonces, recarguen la página para que vean el efecto del watch. ¿Cuál de estos campos tiene el watch? El título. Entonces voy a hacer un poco más grande la consola para que se vea mejor. Y el watch está sobre el modelo del título. Si yo ingreso una A, se disparó automáticamente el watch. No es magia, es que dentro del ciclo de actualización de Angular yo coloqué un watch alternativo a la cola de watches que está viendo el framework. Entonces, ¿cuál era el viejo valor? Vacío. ¿Y cuál era el nuevo valor? Una A. Si coloco, por ejemplo, B, C, D, E, F, G, si se dan cuenta, el navegador los detecta muy rápido. No importa qué tan rápido yo sea para teclear, cada teclazo es un evento. Y como tenemos máquinas poderosas hoy en día, entonces pueden teclear tanto como quieran, que cada teclazo sigue siendo un evento. Entonces, mientras más watches tengan, se va a ejecutar un pequeño eventito dentro del navegador web. Si tienen 1000 watches, van a ser 1000 eventos que se ejecutan cada vez que ustedes hacen una manipulación. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Ahora bien, darle espacio ahí en lugar de un carácter. La barra espaciadora. no, eso no. Ahí ya. Pero es por las propiedades del campo. Generalmente el modelo trabaja en función de trim, entonces sí elimina esos componentes. Por ejemplo, podría ser espacio, 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 no pasa nada. Ingreso un valor, se dispara el watch. Ingreso otro valor, se dispara el watch. Una pregunta, si ponemos el otro watch dentro del contenido, por ejemplo, ¿qué sería? Si se dispara también el watch del type. No. O sea, se distingue, digamos, el elemento que yo le pegué, digamos. ¿Probamos? Aquí tengo el watch sobre title. ¿Sobre qué campo tendría que colocar el nuevo watch? Ok, se llama bot. Ok, este lo voy a poner en español. Ok, entonces lo que JSON propone es que coloquemos otro watch en otra propiedad. La propiedad body siempre dentro del post de mi controlador. Voy a guardar y vamos a ver su efecto. Limpio, recargo. Ok, si modifico título, si te das cuenta, solo se dispara el watch sobre el modelo. Por eso es que yo sugiero que lo coloquen sobre una propiedad. Si lo colocan sobre todo el objeto, a veces no funciona. Y cuando sí funciona, se va a disparar por cada uno de los campos que tengan dentro del maquetado. Es mucho, es muy pesado para que el browser lo esté viendo. Obviamente ustedes tienen compus con i7, i5 y no se dan cuenta, pero cuando alguien ya entra a sus portales desde su teléfono o entra con una PC viejita, especialmente que ustedes están trabajando con software empresarial, eso sí podría causarles problemas. O sea, no pueden pedir que actualicen 2000 escritorios solo porque ustedes creían que muchos watch eran mejores. Ahora bien, si utilizo
la validación acá, el contenido acá, el watch que se dispara es el watch que está en español. ¿Cuál es la secuencia? Primero valida, porque es la parte de la directiva, y una vez que validó y ejecutó todos los eventos del DOM, entonces sí ejecuta mi watch para actualizar el modelo o ver qué pasó con el modelo. Tecleo otra vez, de nuevo validó a través de la directiva y posteriormente actualizó el watch y únicamente el watch sobre el campo. Entonces agreguen un watch ID y vean cómo funciona.